días a todos. Es un placer estar con ustedes de nuevo. En el caso que no me conocen, soy hermano Cristian y de parte de los ancianos y los pastores, te damos la bienvenida a New Life Community Church. En el caso que están pensando dónde está Pastor Luis, él ahorita se está preparando para la temporada que viene y mientras yo y otro hermano vamos a estar ayudando aquí. Bueno, ¿qué dicen que entramos a la palabra del Señor? ¿No? Está bien. Ahora, voy a empezar con una historia aquí. Tal vez han escuchado alguna vez de la historia de Roy, el que fue en la dirección incorrecta. Era el día del Año Nuevo, 1929. El equipo de fútbol americana Georgia Tech se enfrentó a la Universidad de California en el Rose Bowl. Es uno de los eventos más grandes para las preparatorias que tienen equipos de fútbol americano. En ese partido, un jugador de UCLA llamado Roy Riegels jugaba tanto en ataque como en defensa. Casi al final de la primera parte del juego, un jugador de Georgia Tech perdió la pelota y Roy lo recogió y empezó a correr hacia la línea del gol a unos 65 metros de distancia. Pero había un problema. Él estaba corriendo al lado equivocado. Afortunadamente, uno de sus compañeros de equipo, Benny Lom, lo persiguió y lo tacló antes de la línea del gol. Si lo hubiera pasado la línea, él hubiera anotado un punto extra para el otro equipo. La Universidad de California no pudo avanzar desde ese punto y tuvo que tirar el balón. Desafortunadamente, Georgia Tech bloqueó la pelota y terminaron obteniendo ese extra punto que querían. Momentos después, terminó la primera mitad y los jugadores abandonaron el campo. Se dirigieron al vestuario y se sentaron en los bancos y en el suelo, todos excepto Roy. Se echó la toalla sobre los hombros, se sentó en el rincón, cubrió la cara con sus manos y empezó a llorar. Normalmente un entrenador tiene mucho que decirle a su equipo durante el descanso, pero ese día el entrenador Price permaneció callado. Sin duda, estaba tratando de decidir qué hacer con Roy. Minutos antes que comience la segunda parte del juego, Price miró al equipo y dijo simplemente: hombres, los mismos jugadores que jugaron la primera parte del juego van a empezar la segunda. Los jugadores se levantaron y salieron del campo, todos menos Roy. Él no se movió. El entrenador lo miró y lo llamó, pero no se movió. El entrenador Price se acercó a donde estaba Roy y le dijo: Roy, ¿no me oíste? Los mismos que jugaron la primera mitad serán los que van a empezar la segunda. Entonces Roy levantó la vista y el entrenador vio que su cara estaba mojada con las lágrimas de un hombre fuerte. Entrenador, dijo, no puedo hacerlo ni para salvar mi vida. Lo he arruinado. He arruinado a la Universidad de California. Me he arruinado a mí mismo. No podría enfrentarme a esa multitud en el estadio ni para salvar mi vida. Entonces, el entrenador Price le puso la mano en el hombro de Roy y le dijo: Roy, levántate y vuelve. El partido solo ha terminado a la mitad. Y Roy Riegels regresó. Y los jugadores de Georgia Tech les dirán que nunca habían visto a un hombre jugar al fútbol americano como lo hizo Roy en esa segunda parte del juego. Fue una de las actuaciones individuales más inspiradoras en la historia del Rose Bowl. Hoy comenzamos una serie sobre un hombre que sabía lo que era caminar con el Señor, pero cuando Dios lo llamó a hacer algo incómodo, le dio la espalda. Su nombre es Jonás. Era un profeta a quien Dios le dijo que fuera a cierta ciudad a predicar, pero Jonás fue en la otra dirección. Fue al camino equivocado. Así pues, está la historia de Jonás, el profeta de Dios que se desvió del camino correcto. Si queremos ser honestos,
Podríamos decir que Jonás fue la original gallina por corriendo de sus responsabilidades. Jonás era una representación de la nación de Israel. El libro de Jonás muestra el triste estado espiritual de Israel en su desobediencia y los mandamientos de Dios y a su llamado divino, una condición que requería disciplina de vida. Quizás ningún otro libro de la Biblia sea tan ridiculizado como el libro de Jonás. Muchos pastores lo consideran un simple cuento de fantasía, nomás porque lo que pasó con un pez o una ballena. Pero también terminan ignorando las muchas lecciones importantes que Dios nos ofrece a todos en esta historia. Personalmente, no tengo ningún problema con el libro de Jonás, ni con el pez. Y también si uno cree en Génesis 1:1 o en la resurrección de Cristo, que son milagros muchos más mayores, no hay nada particularmente difícil en leer a Jonás literalmente. Y la prueba más importante es que el mismo Jesús vindicó esta historia en Mateo capítulo 12, como veremos más adelante. El libro de Jonás narra cómo Dios usó una ballena o un gran pez para tragar a un profeta y así llamar su atención. Fue como el sushi, pero al revés. Esta vez es el pez comiendo al hombre. Y al escuchar la historia de Jonás, uno piensa inmediatamente en una ballena. Pero solo 3 versículos hablan del pez y no se dan muchos detalles más lejos que eso. G. Campbell Morgan dijo una vez: los hombres han estado mirando tanto tiempo al gran pez que no han visto al gran Dios. Así que no nos distraigamos con el pez en esta historia. En este libro veremos al profeta Jonás, un israelita religioso, firme y de corazón endurecido, descubrir que es imposible huir de Dios, que Dios es un Dios de segundas oportunidades y que Dios obra de maneras increíbles y milagrosas para cambiar al corazón de Jonás mediante una tormenta, un pez y un gusano. Así que comencemos aquí. Nos vamos a Jonás capítulo 1 y vamos a empezar con versículos 1 a 3. Les doy unos momentos aquí. Cuando lo encuentran, si me dicen amén, por favor. Okay. Empecemos. Voy a leer. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para ir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Nuestra historia comienza cuando la palabra del Señor vino a Jonás. Esta era una forma habitual de comenzar el relato de uno de los profetas bíblicos, ya que Dios los utilizaba para transmitir sus palabras y mensajes al pueblo de Israel, especialmente en tiempos de crisis. Pero ya en el versículo 2, los lectores originalmente se habrían dado cuenta de que este era el relato de un profeta diferente a cualquier otros que hayan escuchado antes. Dios llamó a Jonás para que fuera a Nínive, en Asiria, la gran ciudad, y proclama contra ella. Debía ir ahí y predicar un mensaje de juicio, un mensaje de advertencia, diciéndoles que Dios los juzgaría. Esto fue impactante porque era un llamado diferente para un profeta bíblico de hebreo. Los profetas solo habían sido enviados al pueblo de Dios de Israel, pero esta vez las instrucciones eran para ir
para salir de Israel a una ciudad gentil hostil. Aunque Jeremías, Isaías y Amos pronunciaron algunos oráculos proféticos dirigidos a países paganos, estos fueron breves, y ninguno de los otros profetas que fueron enviados a predicar ningún otro fue enviado a predicar a otra nación. La misión de Jonás no tenía precedentes. Resultaba aún más impactante que el Dios de Israel quisiera advertir a Nínive, la capital del imperio asirio, de una catástrofe inminente. Para demostrar cómo sorprendente era este evento, vamos a hablar de Asiria. Asiria fue uno de los imperios más crueles y violentos de la antigua época. Antes de que empiece, quiero decirles que esto se va a poner un poquito gráfico, pero creo que dando estos ejemplos enseñará por qué esto fue una sorpresa para Jonás. Los reyes asirios les gustaban llevar el registro de los resultados de sus victorias militares, regocijándose dejando áreas enteras sembradas de cadáveres y ciudades completamente arrasadas. Quemaban vivos a niños y adolescentes. Torturaban a los adultos, cortándoles las piernas y un brazo, dejando el otro brazo y la mano para poder estrechar la mano de la víctima en burla mientras moría. Les arrancaban la lengua a los prisioneros y los colgaban de cuerdas para desollarlos vivos y exhibir sus pieles en las murallas de la ciudad. Eran personas crueles y malvadas. Hacían que ISIS parecía como un grupo de Girl Scouts o niñas exploradoras. Y para hacerlo peor, los ninevitos eran enemigos declarados de Israel. Durante el reinado del rey Jehu de Israel, los asirios exigían un tributo elevado a los israelitas y representaron una amenaza constante para el reino judío del norte durante la vida de Jonás. En el año 722 AC, los ninevíes finalmente invadieron y destruyeron el reino del norte de Israel y su capital, Samaria. Sin embargo, esta nación malvada era el objetivo de la misión de Dios. Aunque Dios le dijo a Jonás que proclamará juicio contra la ciudad por su maldad, no habría habido razón para enviar una advertencia a menos que existiera la posibilidad de evitar el juicio, como Jonás sabía muy bien. ¿Cómo podría un Dios bueno darle a una nación así la más mínima oportunidad de experimentar su misericordia? ¿Por qué Dios ayudaría a los enemigos de su pueblo? A esa gente, a esos paganos malvados y despiadados. Lo que resulta aún más sorprendente es a quien eligió Dios para enviar. No sabemos mucho sobre Jonás, pero segundo de Reyes 14:25 nos dice que Jonás ministró durante el tiempo de rey Jeroboam el segundo de Israel. En este texto aprendemos que, a diferencia de los profetas Amós y Oseas, que criticaron la administración del rey por su injusticia e infidelidad, Jonás había apoyado la agresiva política militar del rey Jeroboam para extender el poder y la influencia de la nación. Los lectores originales del libro de Jonás lo recordarían como un ferviente patriota y nacionalista. Ellos hubieran sido asombrados de que Dios enviara a un hombre así para predicar a los ninevitos. Nada en esta misión tenía sentido. Así pues, se puede comprender la reticencia de Jonás cuando Dios dice en el versículo 2, levántate, ve a Nínive, o literalmente, levántate y vete. Podemos ver que él se levantó, buen empiezo aquí, pero ahora se va a la dirección equivocada. En lugar de ir 500 millas al noreste hacia Nínive, Jonás intenta ir 2000 millas al oeste hacia Tarsis, prácticamente lo más lejos posible en ese tiempo de Nínive. Se nos dice que oyó de la presencia del Señor.
No creo que Jonás pensaba que podía escapar de Dios, sino que más bien vio esto como una expresión de su intento a renunciar como profeta. Estaba renunciado del título. Ya, hecho, terminado. No más ministerio profético para él. Mientras que el Dios omnipresente estaba en Nínive, Jonás no iba a estar. Él no podía llevar a cabo esta misión desde Tarsis. Entonces, ¿cuál fue la verdadera razón por la que Jonás no quería predicar en Nínive? ¿Por qué se negó? Tal vez Jonás fue a Tarsis porque temía ser impopular. No soportaba la idea de ser rechazado. ¿Por qué iban a escuchar a Jonás? ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, habría durado un rabino judío en el año 1941 si se hubiera parado en las calles de Berlín y hubiera llamado a la Alemania nazi al arrepentimiento? En el nivel más práctico, la posibilidad del éxito era prácticamente cero y de la muerte casi garantizado. Pero no creo que esa es la razón por qué él no quería ir. Tal vez Jonás no vio ninguna justificación teológica para esta misión porque el profeta Nahum había profetizado algunos años antes que Dios un día destruirá Nínive por su maldad. Y Jonás e Israel habrían aceptado la predicción de Nahum como algo perfectamente sentido. Quizás Jonás pensó que una misión exitosa a Nínive solo destruiría la promesa que Dios le hizo a Israel y demostraría que Nahum era un falso profeta. ¿Qué justificación entonces podría haber en esta misión? Podemos ver esto como siendo una buena razón, pero no creo que eso es por qué que Jonás fue a Tarsis en lugar de Nínive. O tal vez Jonás no fue porque pensó que sería difícil. No quería inconvenirse. Tampoco creo que esa haya sido la razón. Sugiero una cuarta posibilidad, que creo que es la verdadera razón por la que Jonás no fue. No fue porque estaba seguro que tendría éxito. Él era racista. Era un racista con una mala actitud que odiaba a los gentiles de Nínive. No tenía ningún deseo de que esa gente fuera perdonada por un Dios misericordioso. Esto se demuestra en lo que dice el Señor en el capítulo 4, después que Dios perdonó a Nínive. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia. Jonás sabe que esta es la verdadera naturaleza de Dios, porque el mismo Señor le declaró estas mismas palabras a Moisés cuando recibió las piedras que contenían los 10 mandamientos. Jonás, sin diciendo directamente, admitió: yo sabía lo fácil que podrías cancelar tus planes para destruir a este pueblo. Con lo que Dios hace aquí, se va la idea del Dios del Antiguo Testamento contra el Dios del Nuevo Testamento. Esos que piensan esto, piensan que mientras Dios del Nuevo Testamento es amoroso y compasivo, el Dios del Antiguo Testamento es lleno de enojo y hostil. Cualquiera que crea eso no ha leído la Biblia entera o no ha tomado el tiempo para entenderlo. Así pues, aquí vemos al Dios de ambos testamentos, clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia. Entonces, Jonás sube a un barco con destino a Tarsis. Continuamos con versículo 4 del primer capítulo de Jonás. Leemos: Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Jonás corre, pero Dios no lo deja ir. El Señor desató sobre el mar un fuerte viento. La palabra desató se usa a menudo para referirse a arrojar una arma como una lanza. Esta es una imagen vívida,
de Dios desatando una poderosa tormenta sobre el mar, alrededor del barco en el que viaja Jonás. En su viento fuerte o grande, que es la misma palabra que se describe a Nínive. Y si Jonás se niega a entrar a la gran ciudad, entonces Dios lo pondrá en medio de una gran tormenta. Para Jonás, esta gran tormenta fue la consecuencia de su pecado de rebelión. La desobediencia de Jonás a Dios puso al peligro las vidas de todos que estuvieron en el barco. Y debemos comprender que todo el pueblo de Dios, todos nosotros, tenemos la gran responsabilidad de obedecer su palabra, porque nuestro pecado y desobediencia puede perjudicar a quienes nos rodean. Así pues, continuamos con versículo 5. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Cuando comenzó esta feroz tormenta, los marineros estaban aterrorizados. Estamos hablando de marineros experimentados que afrontaban las inclemencias del tiempo con serenidad. Si esta tormenta los espantaba, puedes estar seguro de que era de un nivel que tal vez nunca han visto. Sin embargo, Jonás estaba profundamente dormido en la bodega del barco. Dormía plácidamente, en lo que algunos llaman el sueño de dolor. Muchos de nosotros sabemos exactamente qué es esto, el deseo de escapar de la realidad a través del sueño, aunque sea por un poco. Jonás estaba agotado y exhausto, consumido por poderosas emociones de ira, culpa, ansiedad y dolor. Y en esos versículos vemos un gran contraste entre los despreciados marineros paganos y el respetable profeta de Israel. Mientras Jonás está ajeno a sus problemas, los marineros están sumamente atentos a los suyos. Mientras Jonás está completamente absorto en sus propios problemas, ellos buscan el bien común de todos de los que están en el barco. Cada uno ora a su propio Dios, pero Jonás no ora al suyo. También tienen la suficiente conciencia espiritual para percibir que no se trata de una tormenta normal. Parecían ser conscientes de que esta tormenta era tan intensa que debía de ser de origen divino, posiblemente debido al pecado de alguien. Y, curiosamente, no son personas de mente cerrada ni intolerantes en todo esto. Están dispuestos a invocar al Dios de Jonás. De hecho, están más preparados para hacerlo que el propio Jonás. Cuando el capitán encuentra a Jonás dormido, usa la misma palabra que Dios usó al llamarlo. Levántate, clama a tu Dios. Aquí vemos que Dios envió a su profeta para guiar a los paganos hacia él. Sin embargo, ahora son los paganos quienes guían al profeta hacia Dios. Pero fíjense, nunca nos dice que Jonás orara. Pues piensa, si fueras Jonás y no te quieres arrepentir, ¿le dirías algo a Dios? Los marineros están en peligro. Han utilizado todos los recursos tecnológicos y religiosos a su alcance, pero no son suficientes. Sienten que no podrán salvarse sin la ayuda de Jonás, pero él no hace nada para ayudarlos. Entonces, el capitán reprende a Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás no tiene interés en su bien común. El capitán le dice: ¿no ves que estamos a punto de morir? ¿Cómo puedes ser tan indiferente a nuestras necesidades? Entiendo que eres un hombre de fe. ¿Por qué no usas tu fe para nuestro bien? El capitán insta a Jonás a hacer todo lo que pueda por todos ellos. Por supuesto, el capitán no tiene ideas precisas sobre el Dios de Jonás. Probablemente solo espera una oración a algún ser sobrenatural poderoso que lo salve.
Sin embargo, Jonás no está utilizando, ni siquiera hablando de los recursos de su fe para ayudar a sus compañeros que se enfrentan a la muerte. No les está diciendo cómo conectarse con el Dios de toda la creación y no está utilizando los recursos espirituales que Dios le ha dado para satisfacer las necesidades prácticas de sus vecinos. En Mateo 22, Jesús nos da dos prioridades. El primero, amar a Dios. Y el segundo es amar al prójimo, sin importar cuán diferentes sean. Pero Jonás no hace ninguna de las dos. Él está encerrado en su mundo y no le importa los otros. Y esto encierra una lección para todos nosotros. Y es importante, escuchen esto. La fe privada de Jonás no es de beneficio público. Nuestra fe privada no es de beneficio público. Efesios 5:8 nos dice, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Si mantenemos nuestra fe en privado, el mundo no verá quién es nuestro Señor ni cómo es, si no lo compartimos como deberíamos. En las palabras de un autor, somos la iglesia ante el mundo que nos observa. Nosotros merecemos las críticas del mundo si la iglesia no demuestra amor y compasión visibles en acciones concretas hacia todos, sin importar cuán diferentes sean de nosotros. El capitán tenía todo el derecho a reprender a Jonás, que era un creyente y que no percibía en los problemas de los que lo rodeaban y hacía nada para ellos. Parece que ni siquiera quiso hablar con estos hombres porque eran diferentes de él, eran de otra nacionalidad, adoraban a dioses diferentes. La falta de misericordia en la actitud y las acciones de Jonás hacia los demás reveló que en su corazón era ajeno a la misericordia y la gracia del Dios de Israel. Lo sabía todo al respeto aquí en la cabeza, pero no lo sentía en el corazón. El Queen Mary, la Reina María, fue el barco más grande que cruzó los océanos cuando fue creado en 1936. Durante 4 décadas y una guerra mundial, prestó servicio hasta que fue retirado y anclado como hotel flotante y museo en Long Beach, California. Durante la conversión, sus 3 enormes chimeneas fueron desmontadas para ser raspadas y repintadas, pero al ser colocadas en el muelle, se desmoronaron. No quedó nada de la placa de acero de 3/4 de pulgada con la que habían sido construidas. Lo único que quedaba eran más de 30 capas de pintura aplicadas a lo largo de los años. El acero se había oxidado por completo. No tenían sustancia, solo una apariencia externa. Y la fe de Jonás era la misma. Por fuera, parecía y actuaba como si un hombre religioso, pero por dentro, su corazón se estaba oxidando debido a su intolerancia y odio hacia las personas que eran diferentes de él. Así que continuamos aquí. Versículos 7 a 10. Leemos. Y cada uno dijo a su compañero, vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha vestido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron, declaramos, ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Él les respondió, soy hebreo, y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo al mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Por superstición, el grupo echó suertes para descubrir al culpable y Jonás fue señalado.
Es una forma absurda de averiguarlo, una forma primitiva, una forma pagana. Pero Dios lo usó para enseñar directamente a Jonás. Resulta un contraste interesante que mientras los marineros incrédulos comprendieron que la tormenta representaba la mano de Dios contra alguien a bordo, Jonás no lo entendió. Podemos observar algo similar en otros pasajes de la Biblia. Dios usó a un faraón pagano para desenmascarar la mentira de Abraham sobre su esposa. Dios usó a un hermano enojado para revelar el engaño de Jacob a su padre. Dios usó a Mardoqueo para desenmascarar el plan de Amán para exterminar a todos los judíos. Y Dios usó Pablo para desenmascarar la hipocresía de Pedro. Dios puede revelar cualquier pecado de cualquier pecador. No podemos esconder nuestros pecados de Dios. Jonás había intentado ocultar su pecado de prejuicio y su pecado de desobediencia a Dios, pero Dios lo expuso mediante una tormenta y una tripulación de gentiles incrédulos. Así pues, tras ser descubierto por el sorteo, Jonás finalmente empieza a hablar. En la barca se había mantenido lo más alejado posible de los paganos impuros. Y cuando el capitán le insta a orar a su Dios, Jonás responde con silencio. Solo cuando se echa la suerte y toda la barca se enfrenta a Jonás, finalmente obtenemos una respuesta del profeta reticente y del camino equivocado. Y fíjense que, aunque la pregunta sobre su raza aparece al final de la lista, Jonás lo responde primero. Soy hebreo, y después lo resto. En este texto es significativo que invierta el orden y ponga su origen racial en primer plano como la parte más importante de su identidad. Dado que Jonás se identifica primero étnicamente y luego religiosamente, podemos suponer que su nacionalidad hebrea es lo que es más importante a su autoidentificación. Aunque Jonás tenía fe en Dios, parece que esta no era tan profunda ni fundamental para su identidad como su raza y nacionalidad. Si su raza era más fundamental para su autoimagen que su fe, eso comienza a explicar por qué Jonás se opuso tanto a llamar a Nínive al arrepentimiento. La perspectiva de llamar a personas de otras naciones a la fe en Dios no resultaría atractiva en ninguna circunstancia para alguien con una identidad espiritual tan superficial. Por eso, la lealtad al pueblo y a la palabra de Dios parecían estar en conflicto. Él prefirió apoyar a su nación en lugar de llevar al amor y el mensaje de Dios a una sociedad pagana. Lamentablemente, muchos cristianos hoy, en este día, muestran las mismas actitudes. Su relación con Dios no ha profundizado lo suficiente en sus corazones. Al igual que en la vida de Jonás, Dios y su amor no constituyen la base más fundamental de su identidad. Puedes creer sinceramente que Jesús murió por tus pecados, y sin embargo, tu significado y seguridad pueden estar mucho más basados en tu raza, tu carrera, tu familia, tus posesiones o tu valor financiero que en el amor de Dios a través de Cristo. Estas identidades cristianas superficiales explican por qué muchos cristianos profesantes pueden ser racistas que rechazan a quienes son diferentes. Otros pueden ser materialistas, codiciosos, adictos a la belleza y al placer, o estar llenos de ansiedad o ser propensos al exceso de trabajo. Todo esto surge porque no es el amor de Cristo, sino el poder, la aprobación, la comodidad y el control del mundo que son las verdaderas raíces de nuestra autoidentidad. Creo que por eso vemos que la gente cada vez está menos interesada en Dios, su iglesia y su obra. Estamos demasiado centrados en nosotros mismos en lugar de centrarnos en Dios e imitar su amor ante un mundo perdido. ¿Qué me beneficia? ¿Qué me gusta y qué me hace sentir bien? Y si alguien piensa diferente a mí o me causa algún inconveniente,
no me importa. Aunque la voz sea de una persona o del Señor, no me importa. ¿Has oído algo similar de alguien? ¿O has tal vez oído o pensando eso ti mismo? Así pues, aquí está Jonás, un profeta de Dios con una posición privilegiada en la comunidad del pacto, que en todo momento es egocéntrico, intolerante e insensato. Sin embargo, ni siquiera parece darse cuenta de ello. Parece más ciego a sus defectos que nadie más a bordo porque su identidad fundamental no está enraizada en la gracia y la misericordia de Dios. Esto genera hostilidad hacia aquellos que son diferentes al mismo. Y Jonás no muestra preocupación alguna por la situación espiritual de los ninevitos, ni ningún interés en trabajar juntos con ellos, con los marineros paganos, por el bien de todos. Ahora comenzamos a ver que Jonás necesita desesperadamente la misma misericordia de Dios que en tanto le preocupa. Así que terminemos de leer este capítulo comenzando en versículo 11. Ellos le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él le respondió, tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y al mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Después que los marineros aprenden que Jonás es la causa de la tormenta, deducen que también es la clave para calmarla. Le preguntan si hay algo que deba hacer con él para calmar la tormenta. Jonás responde que deberían arrojarlo al mar. ¿Por qué? ¿Por qué Jonás dijera eso? Se está arrepentido y simplemente dice algo como, merezco la muerte por mi pecado contra Dios, mátenme. O sus motivos son lo contrario. Está diciendo algo así como, prefiero morir antes de que obedecer a Dios y ir a Nínive, mátenme. ¿Se somete a Dios o se rebela contra él? Probablemente la respuesta está en un punto en el medio. No usa un lenguaje de arrepentimiento, ni tendría sentido pensar que hubiera pasar de la rebeldía a la sumisión a Dios tan rápidamente. Por otro lado, si simplemente quería morir en lugar de ir a Nínive, se podía haber matado antes que entrar al barco. La clave para comprender su punto de vista en este momento está en su respuesta a lo que le habían preguntado. Nótese que no dice nada sobre su Dios. Su preocupación está en otra parte. Dice que si lo arrojan al agua, el mar se calmará alrededor de ustedes. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Jonás empieza a asumir cierta responsabilidad por la situación, no porque mira a Dios, sino porque los mira a ellos. Y esto es significativo. Jonás rechazó la misión de Dios en Nínive, principalmente porque no quería mostrar la misericordia de Dios a los paganos. Ahora contempla a estos hombres aterrorizados ante él, que han estado llamando a sus dioses, mientras él hizo nada similar. Lo han interrogado respetuosamente, preguntándole qué deban hacer en lugar de simplemente matarlo. De hecho, no han hecho nada malo en absoluto.
El carácter de estos hombres puede estar cambiando su opinión sobre ellos y comenzando a pesar en su conciencia. Parece estar recuperando la razón espiritualmente porque finalmente está pensando en alguien más que en sí mismo. Entonces, aquí está diciendo algo así: estás muriendo por mí, pero yo debería estar muriendo por ti. Soy con quien Dios está enojado. Échame. Pero los marineros siguen actuando de forma admirable cuando, a pesar de la oferta de Jonás, siguen intentando remar hacia la tierra. Solo después que se dan cuenta de que no hay otra manera de salvarse, y solo después de reconozcan la gravedad de lo que están a punto de hacer, arrojan a Jonás por la borda con miedo, temblor y oración a Dios. Y el impacto de todo esto en los marineros paganos es enorme. Cuando el mar se calma por completo, les invade un temor mayor que cuando temían ahogarse. Pero este es un nuevo tipo de temor, el temor del Señor. Comprendieron de inmediato que todo lo que habían intuido era cierto. El Dios de Jonás era el único Dios verdadero. Él había provocado la tormenta a causa de la huida de Jonás. Y tal como Jonás había dicho, al arrojarlo al mar, se calmó la tormenta. Inmediatamente comienzan a ofrecer sacrificios y a hacer votos de seguir al Señor Dios. Lo consideraban como la deidad tribal de Jonás originalmente. Pero ahora lo que pasó les ayuda a ver la grandeza de quien Dios es en realidad. La mayoría de los comentaristas creen que esto significa que se convierten. Yo también creo eso. Sabemos que las conversiones en las trincheras durante la guerra son notorias porque bajo presión la gente suele hacer votos a Dios y ofrecer obediencia ante la inminencia de la muerte. Pero después que pasa el peligro, los votos y las oraciones se desaparecen. Estos hombres eran diferentes. Hicieron sus votos después que pasó el peligro. Eso indica que no buscaban a Dios por lo que Él podía hacer por ellos, sino simplemente por la grandeza de quien es Él en sí mismo. Ese es el comienzo de la verdadera fe. Y todo es irónico, ¿no? Jonás huía de Dios porque no quería ir a mostrar la verdad y la gracia de Dios a los paganos malvados. Pero eso es exactamente lo que termina haciendo. Daniel C. Timmer escribe: irónicamente, la actividad antimisionera de Jonás ha resultado en la conversión de gentiles. Los marineros se salvaron tanto físicamente como espiritualmente porque obedecieron lo que sabían que era la voluntad de Dios. Habían aprendido que sus dioses no eran dioses, que no podían responder a sus oraciones ni controlar el mar. Sabían que el pecado acarreaba el juicio divino. Aprendieron que el Dios de Israel era el creador del cielo y de la tierra. Y se les dijo que serían salvados por la muerte de Jonás, un judío. Para salvar al barco, Jonás tuvo que ser sacrificado. Para mí, esta es una imagen de salvación. Podemos intentar a salvar nosotros, a tratar de llegar a la tierra. Podemos intentarlo con todas nuestras fuerzas, pero esos esfuerzos son inútiles. No puedes salvarte a ti mismo con tus propios esfuerzos. No puedes alcanzar la tierra de salvación. No sucederá. Solo Dios puede salvarte. Solo el sacrificio de su Hijo, Jesucristo, puede salvarte. Este ejemplo de Jonás nos apunta directamente a Cristo. Cuando Jesús habla de la señal de Jonás y se llama a sí mismo mayor que Jonás, en Mateo 12:41, quiere decir que así como Jonás fue sacrificado para salvar a los marineros, él sería sacrificado para salvar a la gente del mundo. Por supuesto, las diferencias entre Jonás y Jesús son muchas y profundas. Jonás fue expulsado por sus propios pecados, pero eso no fue cierto en el caso de Jesús. Él nunca pecó. Jonás solo estuvo cerca de la muerte y se sumergió en el agua, mientras que Jesús murió de verdad y cargó el peso de nuestro pecado y castigo. Jonás no es Jesús, pero es uno de los muchos tipos
de Jesús que vemos en el Antiguo Testamento. Cada uno representa un aspecto de cómo será el Hijo de Dios en su totalidad al derramar su gracia y misericordia sobre pecadores indignados como nosotros. Oremos. Padre Celestial, temo que algunos de nosotros estamos demasiado dispuestos a criticar el comportamiento de personas como Jonás, que tratan de eludir tu palabra para escapar de llevar a cabo tus planes y propósitos. Perdónanos por las veces que escogimos no oír a tu llamada o hemos ignorado tu palabra de verdad. Ayúdanos a estar preparados y dispuestos a ir a donde nos envíes, a hacer lo que nos digas que hagamos y a desarrollar un corazón de compasión semejante al de Cristo por los perdidos que están eternamente separados de ti. Ayúdanos a estar alerta a las instrucciones del Espíritu Santo en nuestras vidas y a estar listos y dispuestos a hacer solo aquellas cosas que vienen de ti. Padre, gracias, porque aunque a veces somos infiel, tú permaneces fiel. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por estar en la sesión de la transmisión del servicio dominical de New Life Community Church. Esperamos que haya disfrutado el sermón y que le haya ayudado a comprender al Dios al que servimos, cómo interactuar amorosamente con las personas que lo rodean y tal vez le haya dado una mejor comprensión de sí mismo. Si desea saber más sobre New Life, visite newlifescottsdale.org. Encontrará más información sobre nuestra iglesia, actividades, eventos y sermones anteriores. También puede donar al ministerio de New Life haciendo clic en el botón que dice Donation o Donación en la esquina superior derecha. Una vez más, le agradecemos su apoyo. Recuerde hacer clic en el botón Me gusta y suscribirse. Que Dios te bendiga a ti, a su familia y a su semana.